Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que este futbolista sea refuerzo de River en este mercado de pases. Y es un jugador que llama mucho la atención porque es un nombre que no había aparecido previamente en las comunes listas que normalmente aparecen a la hora de ver quiénes pueden llegar a ser las futuras incorporaciones del elenco de Núñez. Estamos hablando de Nicolás Arévalo, un volante central colombiano que juega en Millonarios de Bogotá, conjunto justamente cafetero, y que juega en una posición en la cual River claramente necesita algún recambio más, porque un volante central es un sector en el cual hoy parecería estar medio endeble la plantilla del conjunto de Núñez, teniendo en cuenta que la realidad es que solamente está Enzo Pérez. Desde que Matías Craneviter fue borrado por Gallardo, lo ha dejado en la lista de prescindibles, la realidad es que no hay otro futbolista que pueda jugar en ese sector de la cancha. Si bien hay algunos que pueden moverse en ese lugar, como son Kevin Castaño y el juvenil Giorgio Constantini, la realidad es que no hay muchas variantes. Y desde hace un par de días empezó a aparecer este nombre de este joven jugador colombiano, y desde River ya están al tanto cuál es el dinero que tienen que poner para contratarlo, y las negociaciones están en marcha. Empecemos. Pensando en reforzar el centro del terreno de juego, desde el Millonario ya levantaron el teléfono por esta promesa del fútbol colombiano. La realidad es que, como dije recién, el más grande necesita mejorar el centro del campo, teniendo en cuenta sobre todo que no tiene suficientes variantes. Es verdad que Enzo Pérez en el primer partido contra Platense estuvo bastante en el debe, a mi entender no jugó bien. Eso no significa que no pueda levantar el nivel y convertirse en una pieza nuevamente fundamental para el elenco de Gallardo. Pero acá lo más importante es que no hay hoy por hoy un relevo. Si Enzo Pérez se lesiona, más allá de si está o no jugando bien, ¿quién juega de número 5 en River? Va a tener que poner ahí a Castaño, y no es la posición que más lo favorece al colombiano, ni tampoco es la posición en la que se lo favorece a algún otro jugador que pueda jugar en ese lugar. Además de que está moviendo a Castaño del lugar donde verdaderamente más rinde. Así que la idea de traer a Nicolás Arévalo, este joven volante central de 22 años que se destaca en Millonarios de Colombia, surgió ya a finales de la semana pasada, pero fue recién durante esta semana cuando empezaron las conversaciones verdaderamente serias con el equipo cafetero para saber si en definitiva hay o no posibilidades de incorporarlo. Acá lo más importante es que Millonarios está dispuesto a transferirlo, y eso es algo que siempre hay que tener en cuenta, porque sabemos que normalmente los conjuntos del fútbol sudamericano eligen vender a sus máximas figuras a Europa. Sin embargo, en esta oportunidad, si el jugador quiere, no habría inconvenientes en que pueda ser trasladado hacia el fútbol argentino. Por lo pronto, ¿cuánto pedirían Millonarios para dejar salir al futbolista? Se está hablando de una suma cercana de los 4 millones de dólares por el 70% del pase, lo cual es algo también totalmente lógico, teniendo en cuenta que el elenco de Bogotá quiere quedarse con un porcentaje de la ficha para si en un futuro River después lo termina transfiriendo al fútbol del viejo continente, nuevamente Millonarios se va a ver beneficiado de un nuevo ingreso de dinero por ese segundo traspaso. Como tiene 22 años, es muy probable que esto suceda. La inversión no sería demasiado excesiva por el lado de River, y acá lo más importante va a tener que ver con el cupo de extranjero. Hoy por hoy River tiene 2 lugares para incorporar futbolistas nacidos fuera de la Argentina. Uno de ellos es para Juanfer Quintero, que cuando estoy haciendo este video todavía no firmó contrato con River, pero es muy probable que lo haga porque está prácticamente cerrada su incorporación. Es más, cuando ustedes estén viendo este video de Nicolás Arévalo, seguramente Quintero ya sea fichaje de River, y le va a quedar un lugar al elenco de Núñez que podría ser para este volante central. Se había mencionado anteriormente a Lucas Cepeda, el futbolista chileno de Colo-Colo, pero como el jugador en cuestión tendría el deseo de irse al fútbol europeo, no se ha terminado de cerrar esa negociación con el conjunto de Chile, así que ahora este nombre de Nicolás Arévalo empieza a surgir con muchísima más fuerza. Veremos si se llega a un acuerdo. Hay buena relación histórica en general entre River y Millonarios de Colombia, por lo que fue la década del 40, cuando en aquel entonces el legendario Alfredo Di Stéfano vistió la camiseta del conjunto colombiano en cuestión.
y ambos equipos tienen una relación muy estrecha, así que en ese sentido no va a haber problemas en lo que respecta a la negociación en sí. Después está claro, habrá que llegar a un acuerdo, más allá de la buena relación que pueda haber. Millonarios no va a regalarle un jugador a River así sin más, así que si el más grande está verdaderamente convencido y si han visto a este futbolista en cuestión, deberán poner el dinero para contratarlo. Un punto a tener en cuenta, y algo no menos importante, es que como desde hace tiempo que el jugador tiene sondeos, ninguna oferta verdaderamente importante, ninguna propuesta llegó proveniente del fútbol europeo por el jugador, pero como se sabe que tiene algún que otro sondeo, Millonarios decidió renovarle el contrato. El vínculo del futbolista es ahora hasta el 30 de junio del 2028, por lo que River sí o sí tiene que negociar con la dirigencia del elenco colombiano para que justamente se pueda dar la transacción definitiva. La realidad es que desde el lado de River saben perfectamente que van a tener que hacer una inversión importante, pero la realidad es que por cualquier jugador del fútbol sudamericano vas a tener que hacer esa inversión. Veo complicado que River pueda contratar a un futbolista que no voy a decir que es la máxima figura de Millonarios, porque no he visto nunca al equipo de Bogotá y la liga colombiana no la sigo. Puntualmente no sé si es el jugador más determinante del elenco cafetero en cuestión, pero la realidad es que en Millonarios ya lo han cuidado bastante y es un jugador que saben perfectamente que puede ser el futbolista que más rédito económico les dé en el corto plazo. Por eso mismo es un mediocampista al cual hay que tenerlo en cuenta, y sí hay muchos en Colombia que aseguran que es un jugador que puede llegar a tener, si es bien llevado, un futuro muy próspero en la selección. Obviamente el siguiente paso va a ser clave para él, porque ¿cuántos futbolistas son convocados para las selecciones sudamericanas jugando en sus respectivas ligas? Verdaderamente son muy pocos. En general la mayoría están en conjuntos del exterior. Por eso mismo esta próxima transferencia será clave no solamente para el futuro del millonario, sino también para el futuro del propio futbolista en relación a lo que va a ser en el corto plazo una posible convocatoria al combinado cafetero. River deberá poner esos aproximados 4 o 5 millones de dólares, obviamente desde el lado del más grande, y como ya sabemos que sucede en todas las negociaciones, no van a poner en primera dinera el monto máximo que pretende Millonarios. Yo creo que se va a empezar por lo bajo, teniendo en cuenta que desde el lado de River, y esto quizás es lo que más me preocupa, no ven quizás con tanta urgencia hoy traer un volante central. Yo no digo que si River no trae un mediocampista central no puede ganar absolutamente nada, pero en el momento en el cual le pase algo a Enzo Pérez, repito, más allá de su nivel, nos vamos a preocupar verdaderamente, porque Gallardo va a tener que sacar a Castaño de su lugar y vamos a ver un equipo totalmente distinto, que a lo mejor hasta juega mejor, quién te dice, pero mejor tener una variante ahí para poder jugar en el lugar de Enzo cuando este no esté disponible. Y si fueron a ver a este jugador colombiano y todos dicen que tiene muy buenas características, no veo mal hacer una inversión por él. Después es cierto, como River también está negociando por otros futbolistas, y la realidad es que cuando termine el mercado de pases el más grande habrá gastado alrededor de 30 millones de dólares, nos daremos cuenta que puede ser que por algún jugador se haya pagado una suma un tanto excesiva. Pero la realidad es que hoy para mí lo vale si tenemos en cuenta que Millonarios lo está protegiendo porque saben perfectamente que es un jugador muy importante, que desde la selección colombiana lo siguen muy de cerca, y repito una vez más, River necesita sí o sí un jugador que juegue de volante central defensivo y que tenga características de marca, ubicación y equilibrio en la mitad de la cancha para jugar si es que Enzo no se encuentra a disposición. Y según lo que dicen desde Colombia, ¿cuáles son las características y virtudes principalmente de este jugador en cuestión? Es un volante defensivo que básicamente juega de volante central. Acá me parece que lo más importante y lo que le puede jugar tanto a favor como en contra al futbolista es que justamente lo que tiene de positivo es una característica que hoy no tiene ningún jugador del plantel de River, que es un futbolista netamente defensivo, es decir, que es un jugador que seguramente asegure al menos entre 10 y 12 recuperaciones por partido, y eso es algo muy importante teniendo en cuenta que hay momentos de los encuentros en los cuales a River le cuesta agarrar la pelota y verdaderamente no puede recuperarla con tanta facilidad. Es verdad que ahora, con el correr de los cotejos, se espera que con la presión más alta que va a tener
River de cara a los delanteros, que es algo que no tenía anteriormente. Se aguarda que, claro está, se recupere la pelota más cerca del área rival que del área propia, pero en caso de que no se pueda hacer, sobre todo contra rivales de mayor jerarquía, quizás en el fútbol argentino eso no le suceda tanto a River, pero en la Copa Libertadores, teniendo en cuenta que puede haber, por ejemplo, un hipotético duelo de cuartos de final contra Palmeiras, y está claro que se necesita un jugador así. Y en cuanto a lo negativo, no es un futbolista tan vertical, y sabemos que a Gallardo le gusta que los volantes centrales den generalmente pases hacia adelante. Me parece que esa quizás es la principal razón hoy por hoy por la cual el muñeco sigue eligiendo a Enzo Pérez para ser su volante central titular. En general, el hoy capitán de River es un número 5 que siempre busca dar pases hacia adelante y siempre busca profundizar con balones de mitad de cancha hacia adelante. No es ese volante defensivo que dé pases hacia los costados o hacia atrás. Alguna vez lo hará claramente, pero siempre busca romper el molde, saltear líneas, y eso es algo que a Gallardo le gusta muchísimo en sus volantes defensivos. En el caso de Nicolás Arévalo no tiene tanta esa virtud. El pase quizás no es la principal característica positiva que tenga el jugador colombiano, y por eso mismo es algo o que deberá mejorar, o en caso de que juegue, River deberá acostumbrarse a que sea otro el jugador que dé ese pase hacia adelante. Puede llegar a ser mismo Kevin Castaño, que por momentos en algunos instantes del partido es el que lo hace, o mismo de los defensores centrales. River sale muy bien jugando desde abajo cuando puede hacerlo de manera correcta, porque a veces se equivocan, con Paulo Díaz y Martínez Cuarta, que son los futbolistas que logran romper líneas. Si Arévalo es titular, seguramente le cueste bastante en ese sentido, y por eso desde el lado de Gallardo no estuvieron quizás al 100% convencidos en un principio de traer un volante central, sabiendo que en el fútbol argentino la mayoría de los jugadores son más parecidos a Nicolás Arévalo que a Enzo Pérez. Pero también hay que tener en cuenta que la carrera de Enzo se acaba y hay que ya tener un reemplazo a la vuelta de la esquina, y este jugador colombiano, al que no tengo visto, repito esto porque yo estoy dando las características y virtudes que le resaltan desde el fútbol colombiano, yo la realidad no lo tengo en consideración, porque si vi algún partido de él habrá sido algún cotejo esporádico a nivel internacional que ha jugado Millonarios, pero el fútbol colombiano no lo sigo, y por eso mismo la realidad es que no tengo tantas apreciaciones de cuál es su nivel real y de cuáles son sus características y habilidades con las cuales puede llegar a mejorar el plantel de River. Sí, por el lugar que ocupa dentro de la cancha nos damos cuenta de que es una variante más al volante central, que repito, eso es algo que hoy River no tiene en la plantilla que dirige el muñeco, y por eso mismo su adquisición sería un lugar más e importante en la mitad de la cancha. Y como dije recién, más allá de las variantes puntuales en este semestre, teniendo en cuenta que si Enzo Pérez no está, River no tiene un volante central defensivo, el contrato del actual capitán del elenco de Núñez termina el 31 de diciembre, y así como River fue a buscar en otros lugares de la cancha variantes para ya a partir del 2026 tener ciertos lugares ocupados, sabiendo que hay futbolistas que acaban sus contratos, no sucede lo mismo con el volante defensivo. Por eso mismo me llama tanto la atención de que no se haya ido a buscar un número 5, un jugador de características defensivas para la mitad de la cancha, como si se fue a buscar en otros sectores del campo de juego. Después veremos si los refuerzos en otros lugares de las canchas nos convencen o no, si está bien traído Salas, si está bien traído Portillo, si está bien traído Galarza. Ese es otro tema. Acá estoy hablando del hecho de traer simplemente a un jugador en ese sector, porque después habrá obviamente que analizar si Nicolás Arévalo rinde como refuerzo de River, porque la realidad es que el más grande ha traído volantes centrales en otros mercados de pases. Recordemos que a River llegó Nicolás Fonseca, que llegó Rodrigo Villagra, que el mismo Matías Craneviter volvió a Núñez después de bastante tiempo, y más allá de que tuvo mucha mala suerte al momento de su vuelta porque se lesionó en el primer partido amistoso que disputó, es otro volante central defensivo que llegó. Y River trajo variantes en ese sector de la cancha, y ahora únicamente con Enzo Pérez me llama verdaderamente mucho la atención que Gallardo no haya pedido tanto a un volante central. O confía demasiado en algún chico de inferiores al que todavía no le ha dado lugar. Es cierto que Constantini puede también moverse como volante defensivo, pero me parece una situación bastante similar a la de Castaño. El joven jugador brasileño, que tiene ciudadanía argentina, por eso no ocupa cupo, rindió mejor en la reserva jugando con otro futbolista a su lado. Agustín de la Cuesta es el central titular de la tercera división y ya ha sido convocado en alguna oportunidad para el muñeco. Sin embargo, todavía no ha sumado minutos, y en las últimas prácticas, así como sí hay juveniles que sí están formando directamente parte de los entrenamientos con la primera, este chico todavía no ha entrenado en el último tiempo bajo el mando del muñeco. Así que no entiendo por qué no se está buscando verdaderamente un reemplazo de Enzo Pérez,
más allá también de lo que suceda este semestre, de lo que vaya a pasar a partir del 2026. A lo mejor nos sorprendemos e inclusive aparece otro nombre que no es ni siquiera el de Nicolás Arévalo, pero por lo pronto todo parecería indicar que el jugador colombiano hoy es el que aparece con más chances de ser refuerzo de River, teniendo en cuenta que ya hubo consultas directas con su representante, se sabe lo que gana el jugador, se sabe cuántos años de contrato se le podría llegar a hacer y se sabe también perfectamente que en un futuro el futbolista tiene el deseo también de irse a jugar a Europa y, como sucede con muchos futbolistas colombianos, llegar a la Argentina y a un equipo grande como River podría ser un intermedio más que importante. Si bien es verdad que el Millonario no tiene que ser vidriera para nadie, en algún momento los jugadores que vienen desde otros equipos sudamericanos a River normalmente desembocan en el viejo continente. Pero por el momento River necesita un volante defensivo en el corto plazo, sabiendo de las pocas variantes que hay en la zona por la posible, y esperemos que no suceda en el corto plazo, pero ausencia de Enzo Pérez. Pero para el 2026 se sabe que Enzo ya no va a estar, difícilmente se le renueva el contrato cuando en febrero del año que viene esté cumpliendo 40 años. Es verdad que podría seguir formando parte del plantel, pero la realidad es que ya no se lo puede, por lo menos a mi entender, pensar como titular, y por eso mismo lo vuelvo a repetir por 10ª vez seguramente en este video: una variante en ese sector de la cancha es clave en este mercado de pases. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, Nicolás Arévalo, mediocampista central de 22 años que juega en Millonarios de Bogotá, equipo cafetero, sería el nuevo nombre para reforzar la mitad de la cancha de River. Un volante central que a mi entender es muy pero muy necesario, porque no hay tantas variantes ante una hipotética ausencia de Enzo Pérez, ya sea para este segundo semestre o ya a partir del 2026, cuando se sabe que Enzo no tendrá más contrato con el elenco de Núñez. Por lo pronto, River estaría abonando alrededor de entre 4 y 5 millones de dólares por el 70% de la ficha de Arévalo, teniendo en cuenta que desde Millonarios pretenden quedarse con un porcentaje del pase para que en un futuro, cuando River lo venda al fútbol de Europa, si es que el jugador tiene un buen rendimiento en el elenco de Núñez, nuevamente el equipo cafetero se vea beneficiado en ese sentido por una segunda transferencia. Seguramente durante este fin de semana haya noticias, pero la idea es que ya a partir de la próxima semana se terminen de cerrar absolutamente todas las incorporaciones de River en este mercado de pases. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.